Comenzando la mañana, ya comenzamos un ratito, pero vamos a comenzar con un invitado, con Gustavo Canals. Ya estuvimos hablando en varias oportunidades de diversos temas variados, pero atravesados por la visión científica, que es muy importante en la investigación, para separar la paja del trigo, para tener una visión más filtrada de todo lo que uno ve y de todo lo que uno percibe. Gustavo, buen día, bienvenido a De Todo Un Poco, bienvenido a las redes sociales a través de la página www.paisajespersonasypersonajes.com.ar o a través de la página de la radio www.fm915 reddelacosta.com.ar o del Facebook, de Instagram y de todas las gran que hay. ¿Cómo estás? Hola Rubén, buenos días a tu audiencia. Bueno, en un día vestido de invierno, con el temporal de Santa Rosa a caer, muy bien. Acá llega Con muchas mañana, ganas. ¿eh? Acá Santa ¿Cómo? Rosa llega mañana. Bueno, acá creo que se adelantó. Se adelantó, Acá ¿no? un Igual poco se dice que adelantó. viene, dice que Santa Rosa viene o 6 meses antes o 6 meses después. Mira, viene cuando el clima lo decide. Después le ponemos nosotros el nombre y le ponemos por qué fue, en realidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. De Lo los que te pido es que abducidos. me des tiempo para interrumpirte y para llevarte para Bueno, otro sí. lado. Entonces vamos a hablar poco de los abducidos. ¿Qué piensa la ciencia de los abducidos? Y bueno, vamos a hablarlo. Pero antes vamos a hablar de una o dos cositas pequeñas. ¿Te parece? ¿Puedo? Sí, No, cómo estoy no, esperando ya que me interrumpas. estoy todo oído, mirá. Bueno, vamos a hablar de dos telegramas extraños en Italia. En junio de 1933, un telegrama exigiendo silencio absoluto sobre un aterrizaje en suelo nacional de naves desconocidas. Y otro, fechado el 13 de junio, que amenazaba con arresto y penas máximas para cualquier periodista que informe sobre la nave de origen desconocido. Se ordena la inmediata modificación de cualquier informe que salga en los periódicos. Ambos dicen orden personal de Benito Mussolini. Es decir, estos dos telegramas llevaban a silenciar nuevamente la visión de un objeto no identificado. 1900, 1933. 1933. Mirá. 1933. Acordate que acá el tema UFO se desarrolló a partir de 1944. A posteriori viene el evento Roosevelt, que ahí se Claro. desata la temática ovni. Pero ya en 1933, Mussolini manda a silenciar con castigo ya anticipado cualquier información que saliera de esos dos objetos, de esos objetos no conocidos, no identificados, que cayeron en tierra italiana. Ahora Firmado por Benito Mussolini. había uno de los objetos que cayeron en Italia que decía que se los llevaron a Estados Unidos, pero no creo que sean estos. Mirá, sobre eso no tengo información. No, sobre eso no tengo información, no te puedo decir ni que sí que no. Puede ser o no puede ser. ¿Mm? Pero en la época de Mussolini no estaban en muy buenas relaciones con Estados No, Unidos. no. Así que un poco difícil también. Se lo hubieran llevado a Claro, Alemania. Pero probablemente. bueno, me está saliendo, voy a decir algo que se me van a enojar los italianos. Vos sabés que el soldado italiano dura para dos guerras, No. porque se escapa con la primera bala y se escapa con la segunda bala. Acá ya los italianos de tu audiencia ya no me ven Y más. mirá que hay muchos, ¿eh? Mirá que hay muchos, ¿no? Bien. Después otro informe también, otra pastillita que siempre me interesó, porque son esas dudas lindas que te quedan.
El 23 de diciembre de 2013, el Voyager 1, a 24.000 millones de kilómetros, comenzó a enviar mensajes repetitivos. Su TMU, unidad de telecomunicaciones, se atascó. No hubo forma de controlarlo, tras varios intentos del centro de la NASA. Anuló sus servicios. Solamente la instalación manual de otros programas del FDS, recopilador de datos, podía volver a activarlo. Pero el TMU, por orden del FDS, es decir, la unidad de telecomunicaciones, por orden del recopilador de datos, comenzó a mandar mensajes en códigos binarios, algo que no pudo tener el control desde la NASA. La pregunta es, a 24.000 millones de kilómetros cuadrados, ¿quién reprogramó el programa si no fue la NASA? Claro, Claro. claro. Es una muy linda pregunta que te queda, porque si el centro de el seguimiento de la Voyager 1 tenía los programas anulados y solamente se podría activar en forma manual, no había forma que se haya activado, cambiado de programa y ¿Quién lo activó? comenzar a mandar mensajes en códigos binarios. ¿En códigos binarios para qué? Para que se pudieran comprender aquellos mensajes que se mandaban. ¿Quién lo reprogramó? Por sí Claro, ¿y mismo. antes de eso mandaba en código binario? No, no. Ahí está el tema. El código binario fue instalado sobre los programas que ya existían para poder enviar mensajes en un sistema que fuera fácil de comprender. ¿Quién lo reprogramó a 24.000 Claro. millones de kilómetros? Sí, sí, Son esas y preguntas con lindas que eso, o quedan, ¿no? sea, ni siquiera una cosa simple, ¿no? Llevaron, normalmente, mira, normalmente todo aquello que es complejo en tecnología, para nosotros enviar al espacio, las respuestas están enviadas en algo muy simple, en código binario, en un ciclo hertziano, en algo que sea fácil de comprender para nosotros. Entonces, si, la pregunta es, ¿por qué se envían en un sistema de programación simple? La respuesta primaria sería porque quieren que nosotros podamos comprender fácilmente lo que nos dicen. Claro, yo te digo, la pregunta es, si vos tenés una programación en un sistema, ¿cómo corno hicieron y quién para transformar el sistema? Porque no solamente se volvió a transmitir, sino que cambiaron el sistema. Obviamente, y hecho en forma manual, porque la única forma que se podía reprogramar el TMU. Porque Bien, no, ¿y por un eso es sistema, informe de la NASA? eso es informe de la NASA. Eso es informe de la NASA que por un tiempo ¿Y fue dieron alguna estudiado. hipótesis? No, 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 no. La hipótesis más simple es que alguien lo reprogramó. Sí, sí. Porque no queda otra. Porque los analistas de sistemas y los ingenieros de sistemas eh, suplantaron aquí cualquier posibilidad mecánica y automática y no hubo ninguna respuesta. Entonces ahí quedó la gran duda con su respuesta. ¿Quién fue? Alguien fue, y no desde la Tierra. Y los mensajes enviados en códigos binarios, ¿cómo te puedo decir? A ver, fueron muy simples y yo te podría decir que interpretando, se podría interpretar como aquí estamos. Sí, Aquí, bueno, ahí con respecto a la Voyager, también creo que pasó un montón de veces el momento de vencimiento, ¿no? pero el vencimiento de sus módulos y el vencimiento de toda su parte de programación, eso sí podía modificarse, eso sí podía reinstalarse, reprogramarse. Eso ya estaba pensado que podría ser así.
Lo que no podía ser así era aquello que había que hacerlo en forma manual. Vamos a decir, el vencimiento de sus programas para que sigan actividad. No, te digo con el vencimiento de baterías y todo eso, creo que No, no, tenía no, no, no. paneles. No, sí. A ver, un panel y una batería tiene un ciclo que conforma la actividad de los programas. Pero eso se puede reprogramar a través de la energía, a través de paneles y la energía que está en el cosmos, se puede reprogramar y que comience en un funcionamiento en un nivel inferior, pero que activa nuevamente todos los programas. Lo que no se podía modificar y que solamente en forma manual era estos sistemas de información. ¿Por qué? Porque vos en un sistema de información, si se reprograma, te estás dando una orden contraria al mismo programa del sistema. Si el sistema me dice que la actividad se volvió nula y por otro lado me está diciendo que la actividad está en función, son dos órdenes contrarias y el sistema caput. Por eso hay que hacerlo en forma manual y activando los niveles de información de ese sistema en ese momento. Es decir, eso mecánicamente no se puede hacer, eso hay que hacerlo en forma manual. A Es distancia menos. imposible. Y bueno, alguien modificó el sistema de respuesta. El código binario no estaba instalado. Entonces se instala un nuevo programa para que sirva de respuesta que llegue a la Tierra. ¿Quién lo hizo? Claro, Estamos claro. aquí. ¿Y a dónde, Estamos no? aquí. Estamos aquí. Esa fue la primera comprensión de la respuesta en códigos binarios. Y otras mucho más complejas, no sé si más complejas, pero otras interpretaciones que quedaron puertas adentro. Hoy se sabe quién son los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque a través de la FRBS, las ondas de empaquetamiento que nos llegan del espacio, volviendo después de un complejo sistema de interpretación hertziano, sistema por empaquetamiento de energía, llevándolo a un sistema de código binario, se pueden comprender esos mensajes. Y más cuando son repetitivos, que ahí esa es la diferencia de separar cualquier mensaje que tenga su origen en la Tierra. ¿Y se Cuando pudo decodificar eso? sí, hay muchos que se han decodificado. Hay muchos. Y se sabe. Obviamente, obviamente, es decir, lo que dicen esos mensajes quedan adentro. Quedan adentro. Claro. Entonces, esa fue una de las preguntas que siempre me gustó mucho. ¿Quién fue? Porque eso se hizo manualmente desde adentro de la nave, adentro En del los satélite. confines del sistema solar. Y 24 mil millones de kilómetros de la Tierra. El Automóvil Club ahí no Qué llegó. bueno. Bien. Esas cosas lindas que tiene, ¿ves? Que uno nunca encuentra respuesta. Casi tiro el vaso de Qué agua. bueno el dato. También creo que pasó algo parecido en Marte con el rover que dice Rover, que. cuando el ¿Eh? rover, sí, cuando el rover termina su función, se reactivó nuevamente, cuando acá ya se le había dado de baja y no se había activado para cumplir que sigan por tercera vez en función. Y cuando te van todos los paneles cerrados, todo el sistema de información cerrado, comienza una lucecita diciendo que comienza a funcionar. ¿Quién le dio la llave nuevamente o quién le cargó combustible? Claro, claro. Así que, viste, son muchas de esas preguntas sin respuestas que dan guión a una película de ciencia ficción. Pero acá la realidad supera la ficción. Sí, Cuando es millones de ciencia. dólares, cuando millones de dólares invertidos en ciencias y cientos de científicos trabajando apagan el motor y ese motor en un determinado momento comienza a funcionar, ¿quién lo activó? Claro, claro, O claro. la ¿Cómo? limpieza. Bien. Otra cosa también que llamaba la atención era la limpieza del rover, De los paneles. los paneles. ¿Quién lo mantenía tan limpio? Si ya se estipulaba un determinado tiempo de activación,
cuando la parte de los paneles ya se ensuciaba y ya no cumplía su función. ¿Cómo se mantuvieron limpios tanto tiempo? ¿Quién los Grandes limpiaba? preguntas, ¿no? No, grandes y simples preguntas. ¿Quién los limpiaba? ¿Quién lo Alguien tenía que limpió? pasarle un trapito para limpiarlo. ¿Quién? Con tu cara se quedaron muchos así. ¿Y quiénes fueron? Claro, ¿quién fue el que los limpió? Claro. ¿Mm? Misterio. Eh, sí, misterio que ya deben estar resueltos, seguramente. Bien. Viste que no te interrumpo, ¿no? No, hoy estás bastante bien. Hoy vienes muy bien. Bueno, otra pastillita que vamos a hablar es condiciones de vida a 6.000 años luz de la Tierra. Condiciones de vida que se han encontrado a 6.000 años luz de la Tierra. ¿Y qué entendemos por condiciones de vida? Condiciones de vida entendemos una atmósfera saludable para que haya vida y Como nosotros la conocemos. como nosotros la conocemos o como no la conocemos, pero preparada para distintas combinaciones biológicas. Porque acá se han encontrado muchas biofirmas. Biofirmas son aquellas particulares que se da a un planeta y una atmósfera para que se genere vida. A base no de carbono, sino carbono más algo, o algo sin carbono. Porque la base de nuestra vida es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fundamentalmente carbono, más hierro en determinadas composiciones. Pero esa es la vida de nuestra estructura. Pero un planeta puede tener vida a base de otros elementos, otra configuración. Entonces, un planeta saludable para tener vida, como son la zona de Ricitos de Oro, una distancia determinada del Sol, para nosotros comprender que existe vida, esas son unas condiciones saludables para que genere la vida. Bueno, a 6.000 años luz de la Tierra, un poquito distante, recordad que un año luz son 10 billones de kilómetros de distancia, en la nebulosa NGC 635, en la constelación de Escorpio. Recordemos que una constelación es una agrupación de estrellas que limita en el límite de la bóveda celeste. Hayan condiciones para el desarrollo de la vida tal como la conocemos o con determinadas variaciones de la vida como la que conocemos. Se encontró monóxido de carbono, acetileno, cianuro de hidrógeno, agua y dicoproprotilario. Oh, menos mal que no estudié química. Yo Ya, tuve energía pero es energía, pero esto por lo menos foniatría discoprotopla. tenés que haber Sí, estudiado. también, sí, también. Dentro de la nebulosa de la langosta. Es decir, cuando se forma una estrella, el material sobrante reside en un disco alrededor de las estrellas, conformando 99% de gas y un 1% de materia. Es decir, en ese 1% de materia se encontraron esos elementos, que se forman principalmente de hidrógeno molecular e helio, y helio, más partículas de polvo. Estas partículas de polvo, más los elementos anteriormente que hemos dicho, dan propiedades para que genere vida. Es decir, a 6.000 años luz de la Tierra se han encontrado elementos orgánicos que representan vida. Bueno, el otro día hablamos también de la vida que se había encontrado en Venus, Sí, las veneras, ¿no? las veneras rusas. Bueno, esto mismo se ha encontrado a 6.000 años luz de la Tierra, la misma composición. Pero hablaban, yo lo tengo así medio difuso el tema. Hablaban de que en Venus había como alguna especie de animales o algo por el estilo. Bueno, a ver, si te referís a ese tipo de orgánicos que se encontraron en forma de alacrán, una Claro, forma parecida parecía al así. alacrán, bueno, ahí se lo identificó como un animal.
parecido a un alacrán, pero con un componente orgánico, lo que generaba, sí, la existencia de vida. Y las condiciones de Venus son bastante inapropiadas Bastante inapropiada, de para su la vida como temperatura, conocemos nosotros. claro, desde su temperatura hasta elevada, hasta su temperatura muy fría también. Pero vos pensás que cada estructura orgánica, cada estructura se tiene que acomodar a un determinado campo, a un determinado variable, a una determinada atmósfera, a una determinada composición del planeta. Entonces, ahí es donde está la variabilidad de las distintas formas de vida. Nosotros no podemos, una vida como la nuestra, se da en este tercer planeta, porque tiene todas las condiciones para que se haya generado el primer aminoácido. Y ahí comenzar la vida. Pero el primer aminoácido o el primer elemento de formación de vida en otro planeta depende de las condiciones del planeta. Entonces, vida como la que nosotros conocemos, la tenemos en este planeta. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a tratar un tema lindo. ¿Qué piensa la ciencia de las adopciones? Porque estás Me dejas callado. mudo, ¿eh? No te como uno, estás callado. Yo estoy esperando que comiences a preguntar o a hablar. Te estoy No, hablando no, mucho. estoy escuchando ¿Ves? hoy. ¿Ves? Lo que pasa es que después me olvido de las preguntas, ¿viste? Ya no te puedo seguir. Entonces, si no te la largo ahí en el momento, Y eso que estoy tratando de hablar despacio no, te y, veo muy y- mesurado. y mesurado. Bueno, ¿cuál es la definición de adopción de la Real Academia Española? Es lindísima. Dice, también conocido como un movimiento de un cuerpo que se aleja respecto al plano de simetría medial. Lindo. Por lo tanto, es un movimiento en dirección transversal. Es un movimiento en dirección transversal. ¿Me entendiste algo de todo eso? Te No me entendí. digas que sí, no Lo me que digas pasa que es sí. que quedan un montón de cosas fuera en lo que nosotros o en que la gente habla de abducción. Ahí está, ahí está. Si yo me decís, bueno, Gustavo, estamos hablando sobre omniología y vamos a traer el tema de abducción. Y yo te digo, también es un movimiento de un cuerpo que se aleja respecto a un plano de simetría medial. Por lo tanto, es un movimiento en dirección transversal. Hay poco ¿Y de el ese ovni? tipo. Me decís, ¿y el ovni dónde está? Me contá. ¿Y el ovni dónde está? Pero si analizás el movimiento de lo que dentro de la omniología se toma como adopción, una nave arriba, y el bichito, la vaca o el hombre, dibujado que se aleja del plano de la Tierra, es esto definido desde la física, lo que acabo de decir. Pero Nada que ver con la Real Academia Española. nada que ver lo que nosotros decimos o interpretamos con la Real Academia Española. Bien, para la omniología, una abducción es la cuarta fase del contacto extraterrestre. Recordemos las fases. La primera es el avistamiento de un ovni. La segunda, encuentro cercano, rastro u objeto dejado por un ovni. El investigador de campo llega a encontrar ese objeto, una marca, un pedazo de metal o algo, las radiaciones que deja en teoría un ovni cuando se acerca a la Tierra, que generalmente lo vemos en las plantas de trigo o en el suelo, qué tipo de radiación encontramos. Esa ya es una evaluación científica, que es la primera que yo digo que siempre se tiene que hacer cuando se cree un ovni en el lugar. Un tipo de radiación que deja y la deja sobre el demás cuerpo, confrontando con las radiaciones naturales. Es una primera evaluación científica que se tiene que hacer. Ahí tiene que tener aparatología. Ahí se tiene que llamar
a alguien que tenga ese aparato o a un establecimiento científico, o a como acá es la CONEA o como puede ser una universidad. Tercero, acercamiento o interacción con entidades biológicas no terrestres. Bueno, ahí ya cuando se te acerca alguien y dice, hola, terrícola, ¿cómo está usted? Listo, ya no puedes negarlo. ¿Quién es este tipo que me está hablando? Verdes y que tira lucecitas amarillas. Y cuarto, Arturito, el de la Guerra de las Galaxias. Arturito, claro. A mí me gusta también la cantidad de dibujos o narraciones de extraterrestres que circulan. Es decir, yo creo que si alguien de los que dicen que envió un ser extraterrestre lo vio en serio, todavía está corriendo. O se lo llevaron. Claro. Y cuarto, ocurre una adopción que es un secuestro involuntario por dichas entidades. Ahí está muy claro. Es un secuestro no voluntario por dichas entidades. Esa es la mejor definición. Bueno, hay un montón de casos que están estudiados, ¿no? Que están estudiados por Fabio Servo y por otros investigadores bueno, rayaban ahí, ¿no? Porque eran tipos que ya estaban preparados para investigar y todo. Pero hay también otra parte que por ahí entra mucho dentro de las subjetividades, ¿no? Lo vamos a ver ahora como la ciencia determina la validez o no de una adopción. Y ya te voy adelantando que para la ciencia la adopción es posible. Es decir, no vamos en contra de una persona que dijo ser abducida, porque se puede comprobar que sí puede ser real lo que dice, en un porcentaje, pero que hay adopciones, la hay. Si no negamos el hecho de una abducción. Pero para eso se hacen determinados estudios. Y siempre digo que para mí el estudio más valedero es el polígrafo. Yo cualquier narración que sea confiable, la paso por el polígrafo. Ahora, igual dicen que hay gente que está convencida de lo que vio, más allá que pueda ser algún tipo de alucinación o algún tipo de mirada sesgada y pasan por el polígrafo como, porque ellos están diciendo la verdad, o sea, realmente vieron eso. Mira, para mentir a un polígrafo, tiene que estar muy bien adiestrado, porque en realidad tenés que decir la verdad mintiendo, y esa mentira tiene que abstraer la propia mentira. Es fácil. Si vos me preguntás, ¿usted disparó a esa persona? Tenés que encararlo como, sí, disparé, pero no fui yo. Es algo complejo, pero el polígrafo ahí te toma una verdad sobre la segunda verdad. Y hoy te dije, dos informaciones contrapuestas se anulan. Pero para eso tenés que tener una capacidad Claro, una de preparación. manejo de tu cuerpo muy profundo, de tus latidos, de tus vibraciones, porque el polígrafo evalúa toda la reacción de tu cuerpo, no solamente tu palabra. No le importa tu palabra. Evalúa la respuesta sensorial, la respuesta de los fluidos, la respuesta de la sangre, la respuesta de las vibraciones del cerebro. Tienes que estar muy capacitado para mentirle a un polígrafo. No, no, pero yo no te digo de mentirle, ¿eh? Yo lo que te digo es que hay gente que está convencida de que vio determinada cosa Sí, sí. y por ahí vio algo que, o sea, ilusorio, ¿no? No ilusorio porque se haya fumado algo o No, 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 exactamente, no, no, no. sino porque tuvo Porque, una visión sesgada que le dio una perspectiva errónea. bueno, eso ya lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Mm? Bueno, entonces llegamos a una pequeña conclusión, que las abducciones
ya no son solo cosas de películas. Personas que dicen ser abducidas presentan signos determinados a ver, ahora vamos a ver los signos que presentan aquellas personas que vivieron una abducción, por la cual podemos desarrollar una metodología para validar o no una abducción. Y que muchas veces van empatadas con otro tipo de sintomatología, de otras consecuencias de una situación vivida. Las personas que dicen ser abducidas presentan experiencias traumáticas, angustias. Otras dicen haber sido víctimas y abusos por parte de los dichos extraterrestres. Y en esas dos se basan mucho los estudios psicológicos. Es decir, fíjate, dicen, presentan signos de angustias, experiencias traumáticas. Otras dicen haber sido víctimas de abusos y análisis por dichos extraterrestres. Son tres maneras de dar una razón por la cual son muy creíbles, porque llevan la angustia, llevan experiencias traumáticas, que pueden ser por otros factores de la vida diarias, pero agregan que fueron víctimas de abusos y estudios sobre su cuerpo, sobre su mente, de dichos seres extraterrestres. Ahí no podés negar lo que están diciendo. No podés decir me están mintiendo, porque me están agregando algo que sí tengo que estudiarlo, que sí me pone una piedra en el zapato, que fueron víctimas de abusos y estudios de esos seres extraterrestres. ¿Les creo o no les creo? Las dos primeras evidencias no las puedo refutar, la tercera sí. Entonces tengo que buscar cómo refutar la tercera. En los años 40-60, el tema OVNI, la temática, se hizo de interés del público. El caso Roswell, en 1947, disparó un verdadero interés en el tema por la gente y los gobiernos que comenzaron a ocultar una verdad. A ocultar una verdad. Y creo que los grandes responsables de la temática OVNI, del interés de la temática OVNI, fueron los propios gobiernos. Porque siempre ocultaron una verdad que generó más dudas y generó descreimiento en ellos. Claro, y alienta la fantasía también, ¿no? Cuando... Ahí entra la fantasía y entra el no creer lo que te dicen y hay algo que se oculta. Eso fue para mí el disparador mayor de este interés en la temática. Porque comenzaron a ver, pará, me están ocultando algo de algo que se dijo, pero eso que se dijo tiene una visión de verdad. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué lo están ocultando? ¿Qué limita ese mensaje? ¿Por qué se invierte tanto en decirme no cuando pueden decirme sí o pueden decirme no y darme razones válidas? Y ese para mí es el gran disparador de la misma temática OVNI. Lo que pasa es que hay en algunos estudios de algunos casos hay evidencia de funciones, hay evidencia en algunos de implantes. Bueno, ahora estaba hablando ahora de que como que han encontrado algunos materiales dentro del cuerpo de la gente intrusada, ¿no? Sí, ahí aparece también un poquito de lo que es ciencia ficción o Hollywood con los mensajes que nos dieron. De todo eso, yo siempre creo en evidencia. Si a mí me... A ver, Rubén, yo conozco una persona que se le ha hecho un implante.
Perfecto, que dice que se lo implantaron en una nave extraterrestre que lo fue abducido, se lo llevaron, estuvo dando vueltas, después lo bajaron y le pusieron un implante. Esa persona tiene que estar estudiada por muchas entidades, muchas universidades, mucho. No queda solamente en una narración y decir, yo vi a una persona que lo bajó de un ovni, No, que fue totalmente. abducido y lo dejaron 3 días después en un determinado lugar. No, porque eso es una narración. A mí Sí, mostrarme igual el evidencias. estudio ese no es lo común porque no hay medios, o sea, salvo que No, te no, haga no. urgencia de un Y está bien, gobierno. Y no hay medios, pero para un evento así los medios se hacen, se consiguen y se realizan. Para un evento así, los medios se hacen, se consiguen y se realizan. Porque como investigador, como científico, a mí no me van a dejar diciendo solamente Juancito fue implantado. Tráemelo a Juancito que le vamos a hacer los estudios correspondientes, porque ese implante significa más que un implante. Significa que hay otra civilización que tiene un interés en ¿qué? En nosotros, en nuestra vida, en nuestro planeta, en nuestra forma de vivir. Entonces, es mucho más, encierra mucho más que la palabra implantado. O realmente cuando alguien ve un ovni y lo declara, ahí tiene que haber investigación enseguida. No queda solamente en la narración. ¿Por qué? Porque esa investigación no se hace por grupos que le interesa la ufología. Se hace desde la ciencia porque es un tema universal, es un tema que nos compete a todos. Si yo encuentro vida extraterrestre, no le corresponde a un investigador de campo solamente. Le corresponde a todo el planeta Tierra. Entonces, enseguida se va a hacer unos determinados estudios para validar lo que esa persona dijo. igual, Gustavo, convengamos que eso es el ideal, pero no pasa. Bueno, estábamos hablando en privado del tema que adelantaba algo, de las momias de Palpa, Ahí ¿no? O de tenés, los seres disecados. Y hay involucrados científicos de fuste y se sigue negando. Y no hay, o sea, si no es en forma particular, tuvo que haber una movida con diputados, etcétera, etcétera, para que se haga cargo la Universidad de Ica de Perú de estudiarlo. En el medio de eso hubo idas y venidas para querer llevarse los cuerpos de ahí, todo como así una vocación de negación o de ocultamiento que vos decís, a mí a esta altura del partido me sorprende, no me sorprende tanto porque pueda haber una conspiración, sino por la idiotez de científico, que no, yo sí veo algo de eso y tengo el nivel científico para investigarlo, me desesperaría por ir a investigarlo. Acá todo papa caliente, nadie quiere investigar nada. Mirá, te digo que yo hablé con científicos conocidos y fuera, ¿viste? Eh, dándole la oportunidad de que vayan a verla, ¿viste? Y no hubo silencio de radio, ¿viste? Entonces me decís, no sé qué pasa, ¿no? Vos como yo vemos que hay un montón de cosas que están sucediendo que no están investigadas, o si están investigadas, están silenciadas. Y vos me decís, ¿qué pasa? Porque la ciencia tiene que aportar conocimiento, tiene que haber una investigación exhaustiva, tiene que ir por todas las hipótesis posibles, pero tiene que haber resultados. ¿Viste? Si vos decís esto y me decís cualquier cosa, porque a veces hay negaciones o justificaciones que son inverosímiles, ¿viste? mirá, sobre el tema que trataste, la Universidad de Manchester hizo profundos estudios. Como dijimos, ya científicamente se ha comprobado que lo que se ha encontrado no es de origen humano, no es de origen terrestre. Es una modificación genética de algo que nació como humano, pero después fue modificado. Y fue modificado, no se modificó solo. Claro. Entonces, eso ya se sabe, eso se publicó, eso se dijo, están los informes.
Después hay como vos decís, hay algo que no se sabe por qué, algo tan importante, no se hace realmente público en todos los lugares. No se evidencia, señores, esto es así, está comprobado por esto, por esto, por esto. Son estos estudios los que avalan que lo que se encontró no es de origen humano, o Claro. fue modificado por una inteligencia que no tenemos aún para generar en aquella época y no ahora, porque ahora sí podemos modificar la parte genética, pero no en la época que esos esqueletos fueron enterrados o esos esqueletos murieron o esos esqueletos se dejaron, que no tenían esa tecnología. Pero eso está comprobado que no es de origen terrícola. Claro. Hay una universidad que lo avala, hay estudios que lo avalan. Yo el trabajo de Manchester no tenía, pero me interesaría tener la Bueno, te lo voy a referencia buscar, te lo voy a buscar. científica. Sé que se está estudiando en un montón en Rusia, se hicieron ADN, se hizo ADN en Canadá, se hizo ADN en Estados Unidos, ¿Por qué? Porque pero es un tema que nos abarca a todos, Rubén. Después, como vos decís, después de que se haga público o que se haga generalizado o que se afirme realmente, es un tema humano, es un tema del hombre, es un tema por el cual hay intereses que te lo frenan. Pero claro, yo te digo, salió gente a decir sin tener la mayor idea de nada, sin tener información, a decir que estaban hechos con hueso de mono, de esto, del otro. Y yo escucho a un tipo que te dice, un periodista o algo que te niega todo. Después escucho a un cirujano o a un forense, a un cirujano. Escucho a genetistas, ¿viste? Que te están afirmando esto. Y vos me decís, ¿quién es? O sea, ¿a quién le voy a dar bola? Al científico, que sí, es el que tiene mayor fundamento. ¿Viste? sí, pero hasta ahí dentro tenés un pequeño problema, porque las ciencias dice A y el científico puede decir B, cuando el científico responde a determinados intereses. Sí, cuando hay uno solo, cuando hay unos cuantos Tenés ya. científicos serios, científicos que son comprados. Por eso la ciencia, siempre digo que la ciencia siempre es positiva porque describe un fenómeno de la propia naturaleza. El científico, que es científico puro y tiene empatía con las ciencias, siempre te va a decir lo que la ciencia describe. Después está aquel que no. Entonces, las ciencias son puras, el científico no. Entonces, si a mí encuentro un evento como lo que estamos hablando, la ciencia va a determinar si es de origen terrícola, si es humano, cómo sus genes fueron modificados, si son originales. Y ahí no tenés, solamente vas a tener aquello que la ciencia describe que es la verdad. Claro. Después, el circo que se montó sobre este tema es otro. El circo que se montó sobre este tema es otro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cadena genética que tengo que resguardar, tengo determinadas propiedades que tienen esas momias, no la puedo exhibir llevándolo en una caja de vidrio con un poquito de hidrógeno frío, porque eso tiene que estar custodiado y tiene que estar en un lugar donde esa estructura se conserve todas sus propiedades. Bueno, Y ahí eso se me monta un decía circo. el doctor Salce, este Ujú, coronel mexicano, me sí, decía que están teniendo problemas con la conservación, que hay que ocuparse de la conservación de la momia, porque se le están cayendo parto y todo, porque estaban conservadas en tierra de diatomea. Pero a medida claro. que se le va saliendo, a medida que se van exponiendo, se van degradando, ¿no? Pero que yo no, perdóname, yo no puedo salir con algo que es tan trascendental a hacer charlas por distintos lados, llevando eso que es fundamental en una caja de vidrio, Claro, claro, con sí, sí, alguna, sí. sí, con alguna tecnología para Hay, conservarla. hay 20, Entonces, hay, hay, entonces, ahí es donde yo comienzo a dudar la veracidad de lo que me están haciendo, que es montar un circo. hay 20 momias. Sí, está bien. No, Es un laburo para hacerlo
lo tiene que hacer un laboratorio, bueno, se está haciendo en una universidad, pero tiene que tener fondos, todo, porque realmente es impresionante lo que hay, hasta Rubén, ahora, lo que han descubierto. te vuelvo a decir, si es un tema que merece toda la atención, todos los estudios, toda la conservación, lo hacen. No, no, Pero eso no. está alejado. No, mira, yo lo he Sí, visto. Rubén, No, 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 no hay plata, no hay esto. Mira, yo te digo, cuando quieren sepultar algo, salvo que haya un científico estrella que le interese y lo quiera hacer trascender, olvídate, lo tiran ahí, porque las mismas mezquindades que hay en lo común están ahí o peores, ¿no? Y yo veo, uno se da cuenta si es falso, es verdadero, más allá del circo que decís vos que lo hay, viste, está el negocio está por todos lados, ¿no? En esta era capitalista todo es business, como dicen, ¿no? Se hace negocio con todo. Pero hay investigaciones que ameritarían muchísimo más y no se hacen. Pero lo vemos en la egiptología, ¿no? No tenemos que ir a Palpa Nazca o a nada de eso. Vamos a cualquier lugar del mundo y ahí está negada nuestra prehistoria real, ¿viste? Vivimos una ficción y está sostenida por un montón de científicos también, ¿no? que esté sostenida por un montón de científicos no significa que no sea verdadero y no significa que se hacen estudios conscientes de un determinado evento. Vos me estás nombrando las pirámides de Egipto. El Museo Antropológico del Cairo, que para mí es un boliche de turco, porque nunca vi en tantas sarcófagos, tantas momias, tantas evidencias amontonadas porque no tienen espacio, pero una sola sala donde están las momias de Ramsés III, de Ramsés III, que bueno, la que mejor tienen, la que mejor está conservada, es una habitación donde vos entrás con una determinada vestimenta que se mantiene a determinado frío de hidrógeno, que se mantiene en donde están las momias en un clima seco a determinada temperatura y que muy pocas personas pueden llegar a él. Lo que se ve a través de una filmación en una sala. Yo tuve la gran suerte de poder entrar ahí y me asombró la tecnología de conservación que tenían. Y como es patrimonio nacional de Egipto, esas momias están en el Cairo. Entonces, sí, se han hecho muchísimos estudios, se han conservado y buscan la mejor forma de conservarlas. ¿Por qué? Porque eso habla de una historia. Y eso habla de algo que hasta el día de hoy no se pudo determinar qué civilización era la civilización egipcia. Bueno, entonces cuando se quieren hacer estudios se lo hacen. Pero después entra el circo, entran los grandes entendidos a hablar sin saber de lo que hablan o hablar por lectura para hacer un circo alrededor de algo. Y te vuelvo a decir, cuando hay algo serio, se estudia seriamente. Después está, más allá del trabajo del hombre de ciencias, lo que salga de las ciencias hacia el público. Ya. Entonces, y eso te lo digo con conocimiento de causa. Lo que estudian las agencias, y fundamentalmente la ISRA, la Agencia Espacial de la India, que es una de las más avanzadas y la deja lejos a la NASA, de los estudios que se hacen en silencio, fuera del circo y con toda la tecnología que se pueda conseguir. Que se trabaja en conjunto con, vamos a decir, la parte seria de la NASA, la parte seria de la NASA, la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, la Roskomov, la agencia rusa, y distintas universidades, biología, genética, ingeniería genética, que aportan su trabajo serio a esta investigación de la vida por fuera del planeta Tierra. Que después todos esos informes queden resguardados del circo, y ahí te doy la razón que muchas veces no se dicen las cosas.
¿Por qué? Bueno, Porque una vez que se dicen, es el interés del hombre quien las maneja, y no la ciencia. Y a la ciencia le falta un lenguaje para poder expresar aquello que es. Porque dentro del mismo tema, ufología, el circo que se armó es impresionante. El circo que se armó es impresionante. Los grandes entendidos que hablan de ufología, sin nunca haber agarrado un libro, ya sea de física, de química, de biología, son grandes entendidos. Pero le sí, falta ese respaldo de conocimiento, con que la respecto ciencia al, lo tiene. Con respecto a la ufología, bueno, hay un montón de investigadores, pero hay mucha verdura también, hay mucha... yo siempre no quiero poner en decir, bueno, lo hacen con mala intención, pero hay un montón de gente que tiene muy buena voluntad, pero por ahí Muy no buena, tiene el conocimiento necesario. no tiene, tiene muchos límites, tiene muy buena voluntad, porque hay investigadores que son serios, hay Claro. investigadores que se ocupan, hay investigadores que leen, hay investigadores que, bueno, se acercan a la ciencia a ver por qué yo veo un ovni, por qué está sustentado en el aire, de dónde apareció, cómo viene, por qué no hay un sonido, por qué no vence la inercia, por qué pueden doblar en 90 grados, por qué ascienden. Entonces, hay investigadores que son investigadores serios, que se ocupan, bueno, tienen ciertas limitaciones, pero esas limitaciones hoy con la tecnología se pueden ir venciendo. Pero hay un montón de grandes genios que no saben de qué hablan. Y es ahí donde niegan la propia ciencia. Niegan la propia ciencia. Y hay otros que son muy respetables dentro de aquellos que tienen pasión por hacerlo. Y la pasión es la herramienta primordial que tiene un investigador. La pasión y ser serios. Es fundamental, Es fundamental. Y son es fundamental. respetables. Por eso A lo ver, que se viene, por eso lo que se viene hablando ahí ya hay como una corriente dentro de la uniología que está queriendo buscar estándares, que está queriendo buscar validación o hacer como una referencia, ¿no? Con respecto a esto. Y me parece que es el camino, ¿no? mirá, un investigador serio para la ciencia es muy importante. Es muy importante. Porque hoy la ciencia está abocada a encontrar vida por fuera del planeta Tierra. Ya no está abocada a buscar ovnis, ni ver ovnis. Hoy la ciencia busca vida por fuera del planeta Tierra y el entender el cómo y el por qué. El cómo, por qué y para qué. El cómo llegan a, a nuestro entorno, cómo se ubican en los puntos de Lagrange, cómo nos informa que están en los puntos de Lagrange, nos dejan herramientas, nos dejan señales para poder determinar que algo que no es de origen terrestre está ubicado ahí, ni de origen cósmico está ubicado ahí. El por qué están y el para qué están. Porque es muy importante saber el por qué y el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué están? Porque nosotros, en este momento, somos los indígenas que habrían el continente americano y las naves son Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque ahí entra la física, los agujeros de gusanos, eh, interdimensiones, mm, universos paralelos, qué leyes se modifican la gravitacional, si es un campo electromagnético, qué función cumple el plasma. Hay muchas. Hay, Hay un montón de noticias así que uno no puede realmente corroborarlas, que hablan de que ya se estaría trabajando determinadas agencias con antigravedad. Pero la antigravedad de hace rato, no es nada nuevo la antigravedad.
Porque fíjate, todo lo que se creó en la naturaleza se creó a pares opuestos. Todo lo que se creó en la naturaleza se formó a pares opuestos. Yo necesito una reacción necesito una acción y una reacción. Necesito materia y antimateria. Necesito energía y materia. Entonces, si existe una gravedad, por opuesto, tiene que existir una fuerza que sea antigravitacional. Es decir, que se supone es una de las características de la materia oscura y de la energía oscura. Se supone que es mucho más amplio el término de energía oscura y materia oscura. Es decir, cómo se comportan las condiciones, las variables y qué es un campo de materia oscura, una de las hipótesis que tiene un campo antigravitacional también. Entonces, los teóricos, los físicos teóricos, comenzamos a replantear un escenario de si tenemos una gravedad y tenemos elementos que toman la variable de la gravedad como parte de su composición, también tenemos que tener un elemento que sea antigravitacional. Entonces, ese elemento antigravitacional, a través de las matemáticas de la física, ya se ha desarrollado. Pero para eso necesitas un campo determinado, un campo donde las condiciones me permitan tener algo que, en vez de caer, suba, en vez de sustentarse, que quede sustentado, que son los 3 puntos de Lagrange en el espacio, donde la atracción de la gravedad entre un cuerpo chico y un cuerpo grande queda estática. Entonces, ahí se puede comenzar a pensar en un elemento físico que use los puntos de Lagrange como punto antigravitacional. Entonces, no es una idea moderna. Es una idea que ya tiene sus años. Y el tema Pero es que bueno, ponerla en práctica. y sí, se puede poner en práctica también. Cuando vos generás un campo donde la gravedad esté relacionado a 2 puntos de atracción. Se puede poner en práctica. Y en condiciones de laboratorio se puso en práctica. Entonces, si nosotros podemos poner en condiciones de laboratorio donde generas un campo adecuado, un tema de antigravitacional, ¿por qué no se puede generar a escala mayores? Si tenés la tecnología. El hecho es tener la tecnología, nada más. Bueno, Porque el el resto, laboratorio se hizo el viaje en el tiempo. Un físico que yo lo entrevisté, un físico de Córdoba, Horacio Ostrovsky, eh, Pastowski, sí. que hizo retroceder una partícula en el tiempo. Bueno, esa es una de las condiciones en el cual se ha desarrollado, es decir, en un campo, utilizar una partícula en una línea de tiempo y en un espacio en el cual el tiempo no tenga relación con la velocidad de espacio y tiempo, donde son 2 líneas paralelas, el espacio y la velocidad, y en un punto se junta y produce una anomalía, en ese momento poder invertir la línea que va hacia el futuro como línea del pasado, estando en el mismo lugar. Es decir, el pasado, presente y futuro es un solo instante. Se da en una determinada anomalía que vos podés viajar en esa anomalía. Entonces, vos podés retroceder al pasado e ir al futuro en ese instante. Obviamente, lo que vas a poder avanzar o retroceder es la mínima cantidad de materia y la máxima cantidad de energía. Entonces son las partículas, una partícula subatómica. Dentro de la partícula subatómica tenés muchas más partículas que pueden comprimir esa energía y tener mínimo de masa. Entonces vos tenés una línea de energía solamente. Y esa línea de energía es constante en todo el espacio y tiempo. Si vos en un laboratorio podés llegar a no es retroceder en el tiempo, es mover una partícula en una línea de tiempo. No retroceder ni avanzar, mover una partícula en una línea de tiempo.
Sí, eso teóricamente es posible y en un determinado laboratorio también es posible. Pero está mal el concepto de retroceder en el tiempo o avanzar en el tiempo, ¿eh? Sí, no, Ojo. yo ahora no me acuerdo exacta la cosa, pero era como que llegó antes de salir o algo así era. Bueno, ¿vos te acordás cuando yo te dije que hicimos un déjà vu en Chile? Es Sí, algo vos me similar, dijiste, sí, me dijiste, es algo similar, y me quedé pensando en eso. porque lo que Con las estamos señales haciendo de un de celular rebotada en el espacio, bueno, logramos avanzar la señal o encontrar la señal en una línea de tiempo. Pero esa señal está ahí. Yo no me adelanté ni me atrasé, solamente busqué la señal de esa energía que estaba en una línea de tiempo. Y acá es lo mismo. Se puede decir que ahí yo avancé en el tiempo y después retrocedí en el tiempo. No, yo estoy en el mismo lugar y esa señal está en el mismo lugar, solamente la encontré en una línea de tiempo. Así. Bien, a ver si puedo seguir con lo que armamos hoy. Te estás mirando la hora, a ver cuánto me falta. bueno. No estaba mirando la hora precisamente, pero hablando de línea de tiempo, estamos en la línea de tiempo. Bien. Volvamos a cómo se fueron dando en el tiempo los casos de abducciones, en el cual pueden ser interpretados. En 1961 se documentó el primer caso de abducción, el de Betty y Barney Hill, una pareja de New Jersey, Estados Unidos, que afirmaban que fueron secuestrados por seres inteligentes alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961, siendo la primera abducción que se tiene constancia. Acordate que fueron con una luz muy presente, de mucha intensidad, fueron abducidos, ellos no recuerdan nada y fueron dejados a los 3 días en un determinado lugar. Fue el primer caso en el cual se hicieron muchos estudios. ¿Por qué? Porque esa narración se hizo pública y tuvo mucha fuerza en una mente que ya estaba con el tema de omniología instalada. Entonces hubo mucha presión para que ese tema saliera a la luz. Los síntomas que aseguran los abducidos que tienen, lagunas. No recordar lo ocurrido desde pocos minutos hasta días enteros. Ansiedad repetitiva o repentina. Establece la alerta como si tuvieran temor de volver a ser abducidos. Que queda esa ansiedad, ese miedo a volver a ser abducidos. Es un síntoma similar al TEP, trastorno de estrés postraumáticos. Obviamente van a tener un trastorno de estrés hoy estoy muy trabado, postraumáticos de ese evento que sufrieron y ese temor que tienen nuevamente de ser abducidos. Estas lagunas pueden permanecer durante algunas horas, meses o por años. Oír ruidos extraños por la noche, voces extrañas y ruidos a máquinas. Quedarse dormido en un lugar y despertarse en otro. Esto se debe al sonambulismo, que se considera como otro síntoma. Pesadillas e insomnios. Los abducidos dicen tener sueños y pesadillas muy intensos, donde aparecen figuras de alienígenas. Acá estamos todas esas evidencias que sufren aquellos que dicen ser abducidos. Y por ahí la más interesante para mí son los fallos electrónicos, que algunos abducidos dicen que sus ordenadores o equipos de TV predicen una abducción alienígena. Ahí ya aplican la tecnología como dando un informe de una futura abducción. Actividades paranormales. Algunos abducidos dicen ver figuras y sombras que podrían ser entidades y las reconocen como entidades. Habilidades psíquicas, esta otra muy interesante también. Desarrollan habilidades psíquicas y telepáticas de la noche a la mañana
no es algo normal y vienen de las supuestas abducciones. Es decir, una actividad paranormal psíquica desaparece de la noche a la mañana y las representan como un evento que generan las abducciones. Un mismo procedimiento. Afirman haber recorrido la nave espacial y de regreso a la Tierra firme la describen como una experiencia mística. Acá aparece lo místico también, que es un tema importante. También haber sufrido exámenes y procedimientos de diversas índole, lo que afirmábamos en el principio, que se le han realizado exámenes y que hayan sido abusados por estos seres. Afirman que los alienígenas se comunican con ellos por medio de telepatía. Sí. Acá se despegan otra vez de aquello que es humano, la comunicación. Ojo que el humano también puede comunicarse por forma telepática, si vos desarrollás tu mente. Es una de las capacidades que tenemos, pero que nunca nos han enseñado, seriamente. Ahora, vemos qué dice la ciencia, y acá es lo importante desde mi punto de vista. Primero se necesita analizar el perfil de quienes dicen ser abducidos. Eso es muy importante. ¿Qué tienen en común? Si hay un patrón a seguir, ¿qué patrón siguen en la explicación de ser abducidos? Por lo tanto, se analiza rasgos personales. Según los estudios realizados de aquellos que dicen ser abducidos, pueden tener una relación de recordar fantasías, lo que vos me explicabas hoy, que de pronto esa abducción se puede dar por medio de las fantasías. Así fue el caso de recuerdos recuperados por medio de la hipnosis, esto de Mitchell Rembers, lo que desató el pánico en Estados Unidos en los años 80. Es decir, a través de los recuerdos recuperados, la interpretación que se puede dar. Describían horribles abusos físicos y sexuales sufridos por la autora Michelle Smith en su infancia, donde los agresores eran satanistas que aumentaban su poder por el dolor infringido a su víctima, con práctica de sacrificios humanos y canibalismo. Bueno, acá se mezcla lo que hoy hablábamos, esa interpretación de fantasías en un hecho que se presentó como real. Es decir, ella recordaba que en su infancia había sido flagelada por el dolor infringido por un grupo de satánico, y que le aplicaban y que se desarrollaban también el canibalismo. Esto se presentó como una evidencia final, real, y bueno, ahí se generó un pánico general en los Estados Unidos, cuando la mente acepta una interpretación que puede o no puede ser real. Claro. Y bueno, la mayoría de los casos psiquiátricos tienen algo de eso, ¿no? La mayoría, por eso es tan sutil la línea entre la verdad y lo fantasioso. Pero la ciencia también busca aceptar la verdad y buscar aquella verdad que lo separa de lo fantasioso. Y siempre hay elementos que trascienden y que no encuadran, ¿no? Bueno, es interesante la investigación, pero también llegar a una conclusión certera es bastante complicado, ¿no? No tanto, no tanto. La parálisis del sueño es otra evidencia. Aparecen entre el sueño y la vigilia. Sentimos estar despiertos, pero no podemos movernos. Están despiertos paralizados en el momento de la adopción. Sentir una presencia y emociones de miedo y pánico. Dificultad de respirar, presión en el pecho. En el momento donde la persona estaba tumbada de espalda.
Ahora fíjate que esto, de pronto, aquello que es dolor en el pecho, dificultad respirar y estar tumbado en el momento que la persona fue abducida, también hay muchas patologías o también hay muchos elementos médicos que te pueden asociar estas evidencias a problemas médicos también. Claro, claro, claro. ¿Mm? Y esto es lo más importante, lo que más me interesó. Sensibilidad en el lóbulo temporal. Bien. Los lóbulos temporales de los abducidos son más sensibles a las frecuencias magnéticas de baja intensidad, es decir, entre 1 y 120 hercios. Estos se ubican dentro de los tratamientos de huesos o tejidos duros. Bien, ya tener esa sensibilidad hacia frecuencia magnética de baja intensidad se puede comprobar. Nosotros no tenemos esa baja sensibilidad, porque nuestras ondas tita, alfa y beta tienen una frecuencia ya establecida, y ninguna está dentro de 1 y 120 hercios. Entonces, hubo algo que Se está por modificó. fuera y lo modificó. Esa sensibilidad producida por un elemento que modificó su intensidad para las bajas frecuencias. Y finalmente podemos decir que la verdad está ahí afuera, analizando todas estas variables o todos estos componentes de estudio. La mayoría de aquellos que dicen haber sido abducidos no necesariamente están mintiendo. Esto ya es una definición desde las ciencias. De hecho, pueden que haya una explicación científica. Sea como fuere, ellos han limitado a compartir su experiencia, se han limitado a compartir su experiencia. Pero esa experiencia siempre puede tener una explicación científica, no la podemos negar, porque estas evidencias que conllevan a aquellas personas que dicen haber sido abducidas entran dentro de la ciencia. Hoy la ciencia no puede negar que existe la abducción. Bueno, todos estos datos, la fuente, el informe es la conversación realizada por la Universidad de Birmingham, dentro del Departamento de Psicología del Reino Unido. Acá tienes una universidad que trató el tema de la abducción en forma seria, y el cual, Bueno, como conclusión, te dice que una persona puede ser abducida y la ciencia no lo niega, simplemente hay que estudiarla. eso Ahora, es importante, ¿no? Te digo que se estudia, de hecho se está estudiando tantas cosas en la universidad, lo que pasa es que no llegan a nosotros, ¿no? Uno a veces ni se entera, por ahí te enteras de algo, pero se está estudiando todo en las universidades, sobre todo en las universidades grandes. Creo está que bien, pero acá tenemos lo que hoy hablamos, cuando un tema se trata seriamente, dentro de un folclore, se trata seriamente, hay universidades que ponen su interés en el tema y te emiten una conclusión dentro de la ciencia. Hoy cualquier científico te puede decir, no vamos a perder tiempo en el tema de dinero, en el tiempo de la adopción. Pero hay una universidad que puso un determinado grupo de científicos para estudiar y encontrar una respuesta si es verdadero o no es verdadero el tema de la adopción. aparte que tiene, cada cosa de esta tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, uno no puede dejar cabo suelto en nada, ¿no? Todo tiene que ver con todo. O sea, todo esto que parece, bueno, como la Universidad de Psicología. Y bueno, uno tiene que saber si son problemas o distorsiones que tiene el ser humano en la percepción o son hechos reales que pasaron, ¿no? Entonces, por la cantidad de casos que debe haber de cosas que son así subjetivas, son supuestas, y la gente lo toma como real y generan patologías, ¿no? ¿Sabes qué, Rubén? Acá sobre cualquier evento que no lo podamos codificar, no lo podamos encuadrar como algo que entre nuestra lógica y razón, que son los dos elementos más peligrosos que tenemos, una lógica y una razón establecida por reglas del hombre sobre aquello que puede definir y cuantificar,
entra a jugar la mente del hombre y la imaginación del hombre, que es un abanico muy grande, muy rápida de reaccionar y muy fácil de palabras. Pero cuando lo pones a mirar seriamente y a contrarrestarlo y a compararlo con la propia mente del hombre, que es la máquina más perfecta que tiene, y observar la naturaleza, que es la composición más perfecta que podemos ver, y mirar hacia el cielo, que es la amplitud más grande que el hombre puede ver y no puede definir porque no lo comprende, todo eso forma un campo en el cual vos seriamente tenés que verlo, interpretarlo y estudiarlo. Entonces, es muy fácil crear una historia, crear un cuerpo, un cuento, sobre una luz que destella en el universo. Pero cuando vos estudiás esa luz, porque merece ser estudiada, porque no podemos ser tan arrogantes de definir algo sin el conocimiento de ese algo, vos ves que ese algo tiene una causa y tiene un origen, que quizás no podamos definirlo como nosotros, por nosotros mismos con la comparación de lo que conocemos. Entonces, sí hay vida, porque sería muy arrogante decir que somos únicos en 3.800 millones de años luz, porque la propia genética y biología te determina que hay combinaciones fuera del espacio de ricitos que puede generar vida, que se genera vida, que si a 13.000 millones de años luz encontramos agua, esa agua da un escenario para generar vida. Si encontramos planetas gaseosos con determinadas propiedades, se puede generar vida de un sistema gaseoso, algo que no lo podemos comprender aquí, pero lo podemos comprender en un planeta que tiene determinadas variables para que ese planeta genere vida. Si a nosotros se nos modifican, como hoy hablábamos, como la Pioneer a 24.000 millones de años luz reactivó un sistema que no puede ser reactivado sino en forma manual, una pregunta tan tonta, ¿cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo la rover con las tormentas de polo siempre estaba limpia? ¿Por qué? Esas preguntas tontas que uno se hace. ¿Por qué no se volvió nunca más a la luna? Mira qué pregunta tonta. Y me podés dar un montón de explicaciones. Yo te puedo dar un montón de explicaciones científicas. Pero son válidas. Son válidas esas explicaciones que yo te doy en un cuadro que es mecánico. Claro, se fue tantas veces, ¿no? Teóricamente se fue varias veces a la Luna. Y va, teóricamente, lo que se dice y la propaganda que da. Hay algunas inconsistencias, pero los rusos que son, testimoniaron que vieron la base del Apolo estacionada 12, ahí, ¿eh? del Apolo 12. Del Apolo 12, que la vieron estacionada en la Luna, ¿no? Entonces, como decís, era la Bueno, contraparte. perfecto, pero ¿por qué nunca más se fue? Si había una carrera Bueno, espacial, esa si es había un una buena. interés. Que Esa es otra buena pregunta. no se fue personalmente. ¿Por qué están yendo ahora de vuelta? Es decir, son un montón de esas preguntas que de pronto vos tenés que estudiarla antes de ser tan arrogante y dar una definición. Entonces, y una vez te dije, el hombre no puede hablar de aquello que no conoce. El hombre no puede hablar de aquello que no conoce. Julio Werner no pudo hablar de aquello que no conocía. Quizás él no lo interpretó en su momento, pero tuvo los recuerdos de haberlo vivido. Sí, sí. Tuvo los recuerdos de Sí, haberlo vivido. lo relató realmente bastante certeramente. Bastante certeramente, bastante parecido a una realidad Bueno, quizás mejor. hay una descripción en un libro de los años 1500, 1600 de un cohete por etapas, ¿no? Y vos decís, ¿cómo este Sí, hombre? sí. Cómo este hombre pudo conocer o pudo acceder a un proceso que hoy, bueno, la tecnología lo pudo realizar. Bueno, lo que está Entonces, en la India, en el Mahabharata y en los Vedas, que está el tema de los vimanas, ¿no? Estas de naves los biomas espaciales. bimanas. Sí.
Lo mismo. Bueno, pero vamos a esto. Nosotros, para poder hablar de algo y definir de algo, tenemos que ser serios, estudiarlos y ver de qué se trata. Pero lamentablemente hablamos sin ese conocimiento. Armamos un cuento, armamos un circo sin conocimiento del mismo. Y si podemos observar, que es lo mejor que podemos hacer, la observación, y a través de la observación entender cómo se desarrolla, cómo se maneja, cuál es la causa, cuál es el efecto, vamos a poder comprender de ese evento. Y después, sí, acercarnos a una metodología y una herramienta que tenemos, que es el conocimiento, y a través del conocimiento, con qué herramienta utilizamos para llegar a comprenderlo. Y no solamente con la palabra, porque lo peor que podemos hacer es comprenderlo con la palabra, porque somos muy limitados, el ser humano, para poder usar adjetivos, calificativos y sustantivos. Conocemos lo que conocemos y no tenemos imaginación para ampliarlo de acuerdo a lo que la naturaleza nos está mostrando. Y ahí está el grave peligro. Por eso esta universidad se tomó el trabajo de preguntarse, ¿y las abducciones pueden ser reales o falsas? Vamos a hacer un estudio. ¿De dónde tenemos la primera evidencia? En aquello que narran los que dicen ser abducidos. Bueno, pero ¿qué es lo que narran? Listo, ahora vamos a ver los efectos que produjo esa abducción sobre esa persona. ¿Qué características tienen? Si lo podemos comprender o no. Sí, lo podemos comprender porque están la parálisis del sueño, algo que la psicología estudió, está el patrón que siguen, eso es muy importante, que siguen un patrón. Entonces no es una secuencia inventada por uno, por otro, sino que tiene un patrón establecido. ¿Cuáles son los rasgos personales de esas personas? ¿Cómo se manejan con la sociedad? ¿Cómo responden a una estimulación? ¿Cómo responden a un recuerdo? Ah, mira, todos estos son similares. Tienen un determinado patrón que marcan una narración de abducción. Entonces, mienten, no pueden mentir iguales porque uno está en la India, el otro está en Japón y el otro está en Australia. Hay un patrón generalizado en esas personas. Perfecto. La disociación, otro proceso. La hipótesis de la hipnosis. Es muy importante que los abducidos suelen recordar sucesos por medio de la hipnosis. Y todos nos describen más o menos lo mismo que nos contaban, con pequeños detalles que nos ubican en un escenario igual el de Japón, en un escenario igual el de la India, en un escenario igual el de Australia. Entonces, son todos esos que se comunican por medio de la telepatía, algo que el hombre acá no está acostumbrado, no se desarrolló, no se lo enseñaron a practicar. Pero también uno se pregunta, ¿qué lenguaje tiene un extraterrestre? Claro. Para nosotros, el lenguaje son las matemáticas. Está Bueno, la bien, porque estudiamos telepatía, matemáticas. aparentemente la telepatía sería universal, ¿no? Porque no habla de ningún ¿Por idioma. qué? No, pero ¿por qué es universal? Porque a Porque todos les hablan en el idioma de ellos. no, porque todos usan las frecuencias, todos usan nuestra mente, la mejor máquina, la cual no necesita palabra. Tiene traductor automático. Nosotros, sí, ponele, tienen un traductor automático. Es decir, entonces, cuando una universidad saca el estudio serio de esas variables que componen una narración desglosada desde las ciencias, dice, no, paremos la mano, esto puede ser verdad. Lo que falta es un lenguaje para interpretarlo. Todavía no accedemos a poder describir en su totalidad por qué es verdad, pero tenemos esta variable que nos dicen puede ser verdad, entonces no podemos negarla. Entonces no podemos negar que existe la abducción. Cuando estos patrones se repiten. Buenas conclusiones. Es que es así Gustavo, ahora sí que se me terminó el el tiempo. tiempo. El tiempo, dicen que no hay tiempo, pero para estas cosas hay. Tenemos el espacio.
Esa fue una linda charla que di, El tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo. Muy linda charla esa. Algún día la vamos a reeditar. Muy linda. Bueno, te invito gracias. a que me mandes un video que te hagas un video de la charla, así lo escuchamos y lo difundimos. Bueno, igual te podría ir mandando pequeños, si querés, temas de 3, 4, 5 minutos de los temas que yo presentaba en mi programa. Dale, dale. No estamos solo misterios y evidencias. Es decir, que los armamos por bloquecitos pequeños y de 3, 4 minutos de cada tema y te lo puedo mandar para que lo vayas pasando, que está muy bien hecho. Aceptado, totalmente aceptado. Y en una época que no me trababa tanto para hablar. Entonces me vas a... Salió perfecto. Es algo que yo que te saco del tema después. Pues está no, relacionado. y mirá que hago un esfuerzo para no poder desviarme cuando me haces una pregunta, porque trato de encuadrarme en la respuesta. Como hoy me dijiste, bueno, pero hubo un físico que yo hago un esfuerzo para no preguntarte. Claro, como decís, hubo un físico que una partícula le hizo moverse, retroceder en el tiempo. Bueno, ¿cómo te explico eso sin hacerlo complicado? Sí, claro, ese es el tema. Sin hacerlo complicado. Eso es un arte. Claro, y no comenzar a hablarte de ninguna de las leyes por el cual podríamos modificar esa partícula en un escenario, con las variables que van, o la pérdida de energía, o la secuencia de energía. Entonces, ahí me llega, ¿cómo le explico ahora? Y comienzo a trabarme de un lado para el otro. Pero bueno, trato de ser lo más claro y corto posible. Gustavo, un abrazo gigante. No, gracias a vos, Rubén, como siempre. Gracias por invitarme a compartir con vos. Y te voy a acercar esos pequeños bloquecitos de 3, 4 minutos. Perfecto, y lo vamos reproduciendo. Yo lo reproduzco acá en el programa y lo pongo en mis redes. Dale. Me parece muy bueno. Un abrazo grande. Acá el día sigue asqueroso, sigue peor todavía. Acá está lindo, todavía. Mañana no toca. Me voy para allá entonces. Un abrazo, Rubén, gracias.